Muy buenos días, queridos amigos y escuchas de la responsabilidad de vivir. Es un gusto estar con ustedes nuevamente para hablar de un tema de interés social y en este caso vamos a hablar sobre el autismo. Pero antes me gustaría saludarte, Jessica, ¿cómo estás? Hola, Basti, muy buenos días a todos y todas. Es un gusto volver a nuestros videos otra vez, a estos temas que, pues, hasta cierto punto a veces los dejamos de lado y a veces necesitamos platicarlo u una orientación, ¿no? Todos en algún momento creo que necesitamos esa parte y este es el espacio que nosotros con mucho cariño y con mucho respeto nos gusta compartirlo. Exactamente. Y de hecho, muchas veces olvidamos este tipo de situaciones, que de hecho la OMS lo maneja de que de cada 5 niños nace un niño con autismo. Y muchas veces lo vemos como, o antes se veía como una enfermedad, ahorita pues ya se está viendo como una condición, así como una manera diferente de aprender, no tanto como una enfermedad como se veía antes. Entonces, muchas veces nosotros pensamos que ya nada más le corresponde a la familia de donde nace un niño con autismo el informarse, pero pienso que como sociedad es importante que nos informemos porque muchas veces la falta de información hace que nosotros cometamos errores o simple y sencillamente discriminemos. Eh, y como no tenemos la información, tampoco se la damos a nuestros hijos. Y cuando se trata de la inclusión, pienso que esto es inclusión, el aprender sobre otras condiciones de aprendizaje o de conducta, porque en este caso tienen muchas diferencias de conducta, y aprender a manejarlas en cualquier situación, porque nos podemos topar con una persona así, ya sea en el área de trabajo, en el supermercado, en donde sea, podemos tal vez interactuar con una persona así. Y muchas veces no sabemos cómo. Eh, Sí. ajá, De hecho, algo que mencionas muy importante es eso. Estamos en una época de la inclusión, ¿no? Y la inclusión es eso, integrar a todas las personas. Y algo importante también aquí es el respeto. Pero como bien lo dijiste, la información, el estar informado, nos va a ayudar a tener una mejor convivencia y a tener un mejor respeto hacia las demás personas y hacia nosotros mismos, porque al final de cuentas estamos interactuando, coexistimos todos y debe de haber un respeto. Fíjate que algo que a veces creo que no lo decimos es de que la mayoría de las veces cuando una mujer está embarazada, tiene miedo a tener un niño con alguna deficiencia, con algún trastorno, con alguna condición o con algún síndrome. Este miedo, creo yo, desde lo personal, es porque lo consideramos que va a ser una persona vulnerable y que no va a tener oportunidades de defenderse solo, porque la verdad los padres no son eternos. Entonces creo que ese es un miedo tan grande de los padres, el decir, híjole, ¿y si mi hijo tiene una condición? Pero no es porque tú lo llegues a rechazar, sino es porque piensas o como vemos la sociedad de que va a recibir tal vez rechazo, de que el día que tú no estés como padre para protegerlo o tal vez también para mantenerlo económicamente, para darle un sustento, ¿qué va a ser de él? Entonces, por eso es importante tener este conocimiento, tener por lo menos una pequeña idea de lo que es porque todos en algún momento tenemos ese miedo, creo. O no sé si yo estoy equivocada, corrígeme tú que eres mamá y lo que te pasa por la cabeza durante el embarazo. sí, sí. Sí, de hecho, por eso tocaba la parte de que si nosotros nos informáramos más, tendríamos como la mente un poquito más abierta para este tipo de situaciones y este tipo de personas podrían desarrollarse más abiertamente, porque el simple hecho de que nosotros los rechacemos o los hagamos a un lado hace la vida más difícil tanto para ellos como para su familia.
porque entonces no les permitimos desarrollarse ni crecer como debería de ser. El hecho de que tengan una condición o que sean diferentes para aprender no quiere decir que no puedan desarrollarse de tal forma que pueden ser independientes. Y entonces es algo que nosotros mismos como seres humanos limitamos a los demás por el simple hecho de rechazarlo. En muchas empresas actualmente se está haciendo de que se exige que haya lo que es la inclusión, pero no lo veo hacia este tipo de personas. O sea, se hace inclusión porque no debemos de rechazar, por ejemplo, a las personas trans transexuales o La en comunidad LGBT, sí. este momento aceptan a una persona con autismo, con síndrome de Down, o sea, no se, como que no adecúan el trabajo para estas personas cuando lo deberían de hacer también. Siento yo que existe como un miedo a lo desconocido, pero tampoco tenemos el interés de conocerlo. Y eso es lo más trágico. Y yo lo veo con los niños. Cuando tú de niño, digamos, 3, 4 años, convives con un niño diferente, eh, supuestamente no normal, porque pues así lo manejamos, eh, el niño aprende a convivir con ese tipo de niños tranquilamente. Pero si ya se lo pones a los 7, 8 años, ya el niño empieza a conocer a la otra persona con ciertos prejuicios o con miedo. Y eso es lo que nosotros venimos luchando como adultos. Entonces, viene siendo algo que pienso que deberíamos de incluirlos desde que son chiquititos, para que así en la mente de todos los niños sea algo normal el convivir con diferentes tipos de niños. Sí, de hecho, pues como bien sabemos nosotras, como psicólogas en la cuestión de la teoría, pues obviamente vamos a ver que está afectada lo que es el desarrollo, ¿no? O sea, el neurodesarrollo de los niños, que de hecho, ojo, un paréntesis, es de que este trastorno del espectro autista es más común en niños que en niñas, porque hasta eso, o sea, las diferentes trastornos, de acuerdo a nuestro manual de diagnóstico, hay algunos que son más comunes en niños y otros más comunes en niñas. En este caso es más común en niños. Entonces, en este desarrollo, en este neurodesarrollo que se ve afectado, las áreas más comunes de afectación, pues obviamente son la comunicación, la socialización, ¿sí? Les cuesta mucho interactuar, por lo tanto también comunicar. Sin embargo, tienen muchas habilidades estos niños, ¿no? Cuando tú tienes cierta condición, desarrollas un potencial diferente. ¿Por qué? Porque estos niños tienden a ser muy observadores, muy obsesivos, entonces logran desarrollarse de una manera totalmente diferente a la de nosotros, porque ellos no tienen estos distractores en la mente, a diferencia de las personas, entre paréntesis, normales, ¿sí? O del promedio de las personas. Entonces pueden llegar a ser muy hábiles en otras materias, como matemáticas, como ciencias, nada más que obviamente se les dificulta comunicar y relacionarse de manera interpersonal. Y como bien lo dijiste, si empezamos a trabajarlo o a inculcar esta nueva ideología de inclusión sanamente y correctamente, podemos ayudarlo porque al final de cuentas somos una sociedad. Y como sociedad tenemos que ayudarnos entre todos, dejar de ser esa parte egoísta, superficial y materialista, porque se oye muy trillado eso de, ay, es que somos un materialista, pero es que realmente sí lo somos, ¿sí? Y si quitamos esa parte, podríamos ayudar mucho a nuestros niños y obviamente explotar este desarrollo y tener una mejor convivencia y un mejor avance en todos los aspectos, ¿sí? Muchas veces piensan que estos niños son agresivos y que van a responder de manera agresiva,
Sí, porque creo que eso es algo muy común que dice, es que no te acerques porque puede reaccionar de manera violenta. En algunos casos sí, pero así como un niño, hasta entre comillas normal, también tiene reacciones violentas, también un niño que presente cierta condición o ciertos trastornos, ¿no? Pero no es malo, es simplemente es una educación tanto para los niños como para la sociedad, es educar para poder convivir, ¿no? Entonces creo que esa sería la parte más importante, el conocer, ¿no? Sí, y como tú dices, o sea, al final de cuentas, todos los niños en ese aprendizaje del control de sus emociones eh, tienen reacciones, ¿no? Claro, como tú dices. Niñitos cuando están aprendiendo que se enojan, muerden, patean, gritan, o sea, tienen esas reacciones. Ahora, un niño en el espectro, pues es más sensible, ¿no? Y entonces es cuestión nada más de aprender a entender, ¿no? Y a tener la paciencia y el amor para poder comprender que ellos miran el mundo de una manera diferente o lo perciben de una manera diferente porque son más sensibles a los ruidos, a los También. olores, a los a las luces. Entonces, A todo estímulo. Ajá. eso les genera mucha, mm, eh, es como que si, bueno, Los yo alterara. Es como una alteración por los estímulos. como que le doliera, o sea, Sí. por la misma razón de que son más sensibles, entonces es como que si yo escuchara un ruido demasiado fuerte, tal vez para nosotros no es tan fuerte, es normal, pero para ellos es como que si les estuviera Claro. poniendo un ruido súper fuerte. Entonces, si a un niño pequeñito le altera el ruido de la licuadora cuando están chiquititos, eh, le altera el sonido de los cohetes, ahora imagínate ellos que tienen más desarrollada esa parte, o sea que son más sensibles, son el doble de sensibles. Entonces, obvio que se van a alterar porque están buscando la manera de dejar de escucharlo o les va a causar una sensación fea. Entonces, hay a las texturas también, o sea, para ellos, o sea, son 100% más sensibles en todos sus sentidos. Y eso los hace tan especiales, pero a la vez vulnerables en muchas situaciones, ¿no? Entonces, es cuestión nada más de aprenderlo, pero eso no quiere decir que por acercarme a uno de ellos me voy a contagiar. Ay, no, es algo, o sea, Algo que sin comentarios. no, y fíjate Sí. que como seres humanos en cualquier tipo de enfermedades, porque hasta con un VIH, ya yo pienso que por tocarle la mano me voy a contagiar. Eh, Sí. y es algo ilógico, ¿no? Pero somos tan miedosos en ese aspecto que nos volvemos, o sea, rechazamos a los demás por miedo, Y por la falta de conocimiento, ¿no? sí, creo que la falta de educación, el leer un poquito y un poco la empatía que como seres humanos tenemos por naturaleza, creo que eso hace que seamos tan insensibles, ¿sí? Y que no tengamos o el protagonismo también como ser humano, ¿no? O sea, es algo impresionante esa parte, ¿no? Pero bueno, tantito regresando a lo que estabas diciendo. Al ser ellos tan sensibles, pues obviamente requieren otro tipo de acercamiento u otro tipo de manera de sociabilizar. Ahora, algo importante también creo que a la gente le llama la atención es, bueno, ¿qué lo causa, no? O sea, ¿qué causa para poder prevenir? Realmente no hay una causa, sí, porque seamos sinceros, es lo que quieren, ¿no? O sea, tener un niño normal que no tenga algunas capacidades diferentes, o sea, cuando la diferencia es lo más bello. Pero sí, sí da miedo, vuelvo a lo mismo y creo que como persona digo, sí da miedo porque vivimos en un mundo de maldad y estos niños no tienen maldad, entonces son un blanco muy fácil para ser lastimados. Y como padre no puedes estar las 24 horas, por lo tanto sí da un miedo muy grande. Sí, o sea, yo que no tengo hijos, lo pienso y lo imagino y digo, Dios mío, que es miedo, ¿no? Que te genera, ¿no? Que vayan a lastimar a tu hijo. Bueno, regresando a las causas, en este caso no hay algo específico, sin embargo,
unos artículos anteriores que estaba leyendo, mencionaba mucho que tiene que ver también con las vacunas. Anteriormente se le daba esta parte de que el hecho de vacunar a los niños les generaba lo que es el trastorno del espectro autista. Es decir, ya había nacido el bebé y al ser vacunado podía generarles lo que es este padecimiento, esta condición. No quiere decir que sí, no quiere decir que no. Realmente no hay una explicación tal cual científica para decir es esto y lo vamos a tratar de prevenir con estos métodos. O sea, no. Pero existe esta teoría y esta posibilidad. Aunque es más probable que sea cuestión de las mezclas. Genética. Al final de cuentas es lo que nos marca nuestro, ¿cómo se llama? Lo que vamos a hacer, ¿no? Acuérdense que nosotros nacemos con un temperamento y con una carga genética la cual nos heredan durante siglos, ¿no? Que muchas veces nosotros han nacido niños que dicen, no, pues se parecen al tatarabuelo. ¿Y es Eh, que se acuerda? Qué Ajá. raro, ¿no? Porque nace con los ojos azules y ninguno de sus papás los tiene, ¿no? Eh, y es que es así, nosotros venimos a veces arrastrando y se van combinando y combinando y combinando y pues nacen, ¿no? Y son y llegan esos angelitos porque pues al final de cuentas llegan a iluminar la vida de alguien eh, con sus luchas, pero pienso que cualquier papá eh, tiene luchas. Por más normal que sea un niño, tiene sus complejidades. Eh, Claro, pero con un niño con un síndrome creo que es un poquito más difícil, creo yo, o más complejo porque tiene otras necesidades el niño, tiene otras necesidades, es difícil en la parte económica, porque tiempo. no va a poder ir a una escuela y solamente quedarse con la escuela. Va a tener que tener Mm. otro tipo de aprendizaje para poder desarrollarlo bien en el sentido de su lenguaje, necesita una persona especializada, en el sentido de su sociabilización, o sea, de socializar, también necesita cierta terapia y entre más pequeñitos se la den, es mejor. Eh, Porque de esa manera va a lograr ir generando ciertas diferencias a lo largo de que vaya creciendo, ¿no? Y va a poder ir como haciendo más ligera la carga de relacionarse con las demás personas si empieza desde pequeñito con una buena terapia. Entonces, Claro, de hecho el trabajo tiene que ser interdisciplinario, ya que también otra cosa importante aquí es de que al niño tratar de tener una educación lo más normal. A veces los mismos padres y la misma sociedad los limita, entonces tú tienes que tratarlo de manera normal para que el niño tenga un desarrollo lo más normal posible. O sea, a veces en el afán de decir, es que él es diferente, lo voy a sobreproteger y realmente es lo que estamos haciendo es un daño al sobreproteger. Creo que ellos tienen toda la capacidad, simplemente que su aprendizaje va a ser un poquito más lento, tiene que ser diferente, tiene que ser tal vez un poquito más de cuidado, como bien dijiste, la cuestión económica, pero no es imposible. ¿Por qué? Porque este trastorno del espectro autista no es de ahora, es de tiempo atrás. ¿Qué quiere decir? Anteriormente no habían psicólogos, no habían psiquiatras y los niños eran funcionales al ser adultos. ¿Cuál era la diferencia entonces de tiempo atrás, o llamémosla así, de 100 años atrás o 200 años atrás, con lo de ahora? ¿No? Que nos hemos vuelto hasta cierto punto inútiles y que hemos sobreprotegido, no, es la verdad, hemos sobreprotegido y hemos desvalorizado la capacidad de los niños. No había psicólogo, no había otras personas y tú le enseñabas al niño, como bien lo has dicho en los videos pasados también, el niño va a aprender por observación.
Si tú le enseñas, si tú tienes paciencia, el niño va a aprender. Sí, tal vez su comunicación va a ser deficiente porque no le interesa la cuestión social, no tiene desarrollada esa parte, pero el hecho que no tenga desarrollada la parte social no quiere decir que no vaya a funcionar. ¿Sí? Puede ser más independiente que una persona normal. ¿Perdón? Y que no tenga emociones, porque muchas veces pensamos que el hecho de que tenga dificultades para socializar es que no tiene emociones, pero no es Sí. así. O sea, ellos tienen emociones, ellos aman, ellos les duele, ellos les sienten miedo, sienten enojo, sienten alegría, o sea, tienen emociones. El problema es de que no las manifiestan o no se conectan con las demás personas de la misma manera como lo hacen todas las personas. Pero eso no quiere decir que no extrañen, que no lleguen a hacerle falta a alguien o que no la amen, que no amen a mamá, que no la reconozcan, o sea, no es así. Simple y sencillamente es un trabajo para poder entender cómo es que ellos manifiestan ese sentido, porque lo van a manifestar diferente. Esa es la diferencia, ¿no? Eso es lo que los hace a ellos tan especiales, porque lo van a manifestar de una manera diferente. eh, pero, como siempre decimos, todo se trata de conocer, aprender. El que nos interesemos por aprender y así poder incluir también a este tipo de personas y de niños en cualquier ámbito o situación de la vida, que sería lo adecuado, ¿no? No. Y ya quisiera ya nada más, van a decir, bueno, es que pues no has vivido una situación de con niños, o sea, tú no tienes un hijo autista, tú no tienes un familiar con autismo. Y sí, es cierto, ¿no? Pero creo yo que como, hablando de manera profesional, como psicóloga, creo que sí los padres a veces necesitan acudir a terapia porque seamos sinceros, creo que llega un momento en donde te sientes tan frustrado si teniendo un niño que no tiene dificultades en el desarrollo, que su desarrollo es a cierto punto normal, llega un momento donde te frustran y donde a veces sientes un rechazo o un enojo, quieres decir algo por el mismo estrés, no quiere decir que lo sientas, tampoco quiere decir que está mal, somos seres humanos y a veces estallamos. Entonces los padres también necesitan tal vez un apoyo emocional, a veces nada más el desahogarse y eso ayuda para seguir con el día a día, con la cotidianidad. Entonces, sí se recomienda que se acuda. Sobre todo a veces es más pesada la carga en las mujeres. No quiere decir que no hayan hombres que también se hagan muy responsables de estas situaciones. Pero las mujeres tenemos que hablar más y ser más emocionales y sentimentales y sí a veces necesitamos externar nuestra frustración, porque sí llega un momento donde te frustra. Y aparte de eso, un entrenamiento para poder conocer cuáles son, porque también hay que ponerle límites, también hay que organizarse, y bueno, un especialista te va a ayudar a organizar tu vida en torno a las diferencias de tu hijo y de esa manera hacerlo un poquito más llevadera y un poquito más fácil, ¿no? Y aparte de eso, que este tipo de niños traen otras condiciones, en el sentido de que puede traer alergias, que puede traer algunos alimentos que no debe de comer, o sea, hay muchas cosas que se tienen que evaluar y que te tienes que adecuar, ¿no? Entonces, lo mejor de todo es ir con un especialista que te vaya guiando y que te vaya ayudando a ir poniendo límites en casa, porque también hay que educarlos. No es que lo vamos a dejar hacer lo que les da la gana, eh, porque son niños al final de cuentas, entonces también necesitamos una ayuda en esa parte, ¿no? Y es mejor que la busquemos. Así es. Y bueno, ¿algo más que quisiéramos agregar en esta parte, Basti? No, eso sería todo. Sabemos que es algo muy por encima. Tratamos de no ver la parte tan técnica. Simple y sencillamente es un llamado para todas aquellas personas que nos escuchan, para que nos interesemos
en la inclusión de este tipo de personas. Eh, Pienso que es lo más importante, que tengamos, o sea, dejar como esa semillita en el cerebro de todos para que nos interesemos en aprender un poquito más sobre el autismo, sobre el síndrome de Down, para que de esa manera nosotros podamos acoger a estos niños y darles ese espacio, ¿no? En nuestras. Claro. Y sobre todo porque cada caso es diferente, porque cada niño está en una familia con costumbres diferentes, nacionalidades diferentes, entonces no podemos generalizar. Hay ciertas características y hay ciertas que serían situaciones que se viven en el día a día que van a diferenciarse y que pues obviamente cada caso se trata de manera diferente, ¿no? Como bien lo mencionaste, carácter, personalidad, condición socioeconómica.